En este vídeo vamos a ver la relación de proporcionalidad inversa. Estamos en el tema de proporcionalidad y porcentajes de primero de ESO. En el vídeo anterior vimos lo que era la relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes, que recordar que era aquello, todo lo que se pueda medir es una magnitud. Vamos a ver este ejemplo para entender lo que es la relación de proporcionalidad inversa. Tenemos la primera magnitud, es el número de pintores, un pintor, dos pintores, tres pintores, y la segunda magnitud representa el tiempo que tardan esos pintores en pintar una casa y el tiempo en días. Es decir, si yo tengo un pintor, tardará 30 días en pintar la casa, dos pintores tardarán 15 días y tres pintores tardarán 10 días. Vamos a ver qué observamos entre esas dos magnitudes. Lo primero es que al aumentar una de las magnitudes, por ejemplo el número de pintores, lo que ocurre es que el tiempo que tardan en pintar, es decir, la otra magnitud, disminuye. O sea, que ocurre lo contrario a lo que ocurría con la proporcionalidad directa. Otra cosa que podemos observar es que, por ejemplo, si un pintor tarda 30 días, dos pintores, es decir, multiplicamos por 2 el número de pintores, ¿qué ocurre con el tiempo que van a tardar? Que el tiempo que van a tardar no se va a multiplicar por 2, se va a dividir entre 2. Es decir, si un pintor tarda 30 días, dos pintores, doblamos los pintores y el tiempo se divide entre 2. Y lo mismo con tres pintores. Si pasamos de 1 a 3 pintores, multiplicamos por 3 el número de pintores, entonces el tiempo se va a dividir entre 3. Que es justo también lo contrario a lo que pasaba con la proporcionalidad directa. Recordad que en proporcionalidad directa, si la primera variable se multiplicaba por un número, por 2, por 3, por el que fuera, la segunda variable también se multiplicaba por ese número. Estáis viendo ya las diferencias, ¿verdad? Para identificar un tipo de proporcionalidad al otro. Y lo último que mirábamos y comprobábamos con el caso de la proporcionalidad directa, decíamos que tenían que ir aumentando las dos en la misma proporción, y lo que hacíamos era calcular la razón. La razón era el cociente de una entre otra. Claro, aquí si calculamos la razón, ese cociente, no nos sale nada, nos sale cocientes distintos. Pero aquí lo que sí se cumple es que si multiplicamos una por la otra, es decir, 1 por 30 sale 30, 2 por 15 sale 30 y 3 por 10 sale 30. Es decir, el producto de las dos va a ser constante. Entonces, eso es lo que va a diferenciar una relación de proporcionalidad directa de una inversa. Vamos a ver ahora la definición. Entonces, dos magnitudes siguen una relación de proporcionalidad inversa cuando, lo que hemos visto antes, al aumentar una de ellas, la otra va a disminuir, pero siempre siguiendo la misma proporción. Esto quiere decir que al multiplicar una de ellas por un número, la otra va a quedar dividida por ese mismo número. Entonces, importante, al aumentar una disminuye la otra en la misma proporción. Entonces, si observamos el ejemplo que vimos antes, el de los pintores y el tiempo que tardan en pintar la casa, veis que al aumentar el número de pintores, 1, 2, 3 pintores, lo que ocurre con el tiempo es que disminuye. ¿Disminuye en la misma proporción? Sí. ¿Por qué lo sabemos? Porque si yo paso de 1 a 2 pintores, multiplico por 2, en cambio el tiempo disminuye dividido entre 2, ¿no? Disminuye en la misma proporción porque se divide entre 2. Para pasar de 1 a 3 se multiplica por 3 y el 30, al dividirlo entre 3, pasa a 10. Es decir, va aumentando y disminuyendo siguiendo la misma proporción. Y la otra cosa que sabemos es que en el caso de proporcionalidad inversa, que ya simplemente viendo que una sube y la otra baja, es cuando me voy ya a mirar. Directa no puede ser, entonces miraría si se cumple lo de las condiciones de inversa. Sí, y también vemos que 1 por 30 es 30, 2 por 15 es 30, 3 por 10 es 30, es decir, el producto de las dos es constante. Por lo tanto, aquí tenemos una relación de proporcionalidad inversa. Y vamos a recordar ahora la relación de proporcionalidad directa con el ejemplo que vimos en el vídeo anterior, que si os acordáis era el número de cajas de bombones y el precio que tienen que pagar en total. Entonces aquí lo que vemos es que al aumentar la primera magnitud, las cajas de bombones, lo que ocurre es que el precio también aumenta. Entonces ya inversa no puede ser. Vamos a ver si ese aumento en el mismo sentido es en la misma proporción. ¿Y eso cómo se puede ver? Bien, porque al pasar de una caja de bombones a 2 multiplicamos por 2, entonces el precio veis que también se multiplica por 2. Por lo tanto, se cumple que es una proporcionalidad directa porque aumentan las dos en la misma proporción.
Y también hemos visto que cuando en una relación de proporcionalidad directa, el cociente o la razón entre las dos, 1 entre 6, que es un sexto, 6 entre 1, que es 6, va a ser igual que 2 entre 12 o 12 entre 2 y 18 entre 3. Por lo tanto, la relación es de proporcionalidad directa. ¿Qué va a ser muy importante? Que sepamos diferenciar cuando es una directa y una inversa, pero yo creo que queda claro, ¿no? Directa al aumentar una aumenta la otra en la misma proporción e inversa al aumentar una disminuye la otra también en la misma proporción. Ahora un ejemplo de, nos dan dos magnitudes y me piden calcular uno de los valores de una de las magnitudes para que la relación sea de proporcionalidad inversa. A ver, muy fácil, dijimos, lo primero que para que sea inversa es pasamos de 2 a 3, estamos subiendo la primera magnitud, entonces sabemos que la segunda magnitud, por ser relación inversa, se va a disminuir. Es decir, yo sé que x va a ser menor que 15. Y esto es muy importante a la hora de hacer cálculos, de comprobar si lo que yo he hecho está bien. Y después que a ver, yo sé que para pasar de 2 a 3 multiplico por algo, pero no multiplico por un número entero, con lo que aplicar esa propiedad no me va a ayudar mucho aquí, tendría que multiplicar por una fracción. Pero aplico la otra propiedad que me dice que 2 por 15 va a ser igual a 3 por x, ¿no? Que en este caso, al ser relación inversa, el producto de las dos va a coincidir. Entonces 30 es igual a 3 por x. ¿Por qué número multiplico 3 para que salga 30? Claramente por 10, aunque recordad que aquí se despeja, se calcula el valor de la x, pasando ese 3 al otro lado dividiendo, es decir, haciendo 30 entre 3, sale 10. 10 es menor que 15, pues está bien. Recordad siempre de comprobar estas cosas, ¿no? Porque a veces después os salen cosas que no tienen sentido. Si me dicen, bueno, si la magnitud 1 es de 1, que siempre nos suele interesar mucho hacer ese cálculo, porque después nos facilita otros cálculos. Bueno, tendría que pasar de 2 a 1 dividiendo entre 2. Pues para pasar de 15 al valor que me piden, tendría que multiplicar por 2, porque es una relación inversa. Entonces de 15 multiplico por 2 sale 30, 1,30. Y después, incluso teniendo 1,30, podía calcular el 3x, ¿no? Multiplicando por 3 el 1 y dividiendo el 30 entre 3. Veis que teniendo muy clara la definición, después es muy fácil. Y para terminar, otra forma de ver las dos magnitudes colocadas en una forma más vertical, ¿no? Una magnitud, número de perros, al lado la otra, tiempo en días, y colocada de esta manera. Bueno, da igual cómo lo coloque, al final las ideas son las mismas. Esto realmente es la forma en la que vamos a colocar las reglas de 3 inversas. Aquí que si tengo que calcular el x, que dijimos que había que aplicar que el producto de las dos, 2 por 15, va a ser igual a 3 por x. Entonces aquí, en una regla de 3 inversa, la regla es multiplicar en línea e igualar. En una regla de 3 directa, os recuerdo en el vídeo anterior que había que multiplicar en cruz e igualar. Hasta aquí el vídeo. Recuerda apuntártelo muy bien todo en la libreta. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.